envío un cordial saludo a todos los estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta videoclase vamos a hablar acerca del budismo. Vamos a explicar un poco acerca del origen, acerca de su doctrina, sus creencias, acerca de sus prácticas como tal. Entonces, pues antes de empezar, recuerden que las preguntas a resolver están aquí abajo del video en el canal de YouTube. Y pues recuerde que me tiene que enviar el trabajo como pues me lo ha estado enviando en las últimas oportunidades. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos. El budismo tiene su origen en el siglo VI a.C. y su fundador fue Siddhartha Gautama, conocido después como el Buda o el Iluminado. Siddhartha nació en el norte de la India, hoy actual Nepal, y sus primeros años de vida los vivió en pleno confort y lleno de lujos, pues era el hijo del gobernador de aquella región. Sin embargo, cuando creció y conoció la vida más allá de los lujos en que había vivido, tuvo un cambio radical en su vida. 4 cosas fueron las que lo impactaron. La primera, ver a un hombre anciano. La segunda, ver a un hombre enfermo. La tercera, ver a un hombre muerto. Y la cuarta, ver a un mendigo. Estas 4 cosas le revelaron 2 realidades de la existencia humana, que son el sufrimiento y la muerte. A partir de esta experiencia, Siddhartha deja su vida de lujos y empieza un camino espiritual que lo lleve hacia el nirvana, que es un estado de éxtasis espiritual donde no hay deseos y el yo se absorbe con el infinito. Bueno, aunque el budismo surge allá en el siglo VI a.C. del hinduismo, surge de un contexto en la India en el cual imperaba el hinduismo como religión, digamos que en el budismo no se puede ver claramente que se le rinda culto a algún dios en específico como tal. En realidad el budismo se basa en la filosofía o en la enseñanza de Buda, que es como el guía, digamos, para ellos, por lo cual algunos no conciben tanto al budismo como una religión, sino más como una filosofía, debido a que, como ya les decía, en el budismo no se profesa el culto a un dios en específico, sino a las enseñanzas, o se buscan seguir y poner en práctica las enseñanzas que dio Siddhartha Gautama, o también conocido como el Buda. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la doctrina del budismo. Hay que precisar que la doctrina budista se basa en lo que se conocen como las 4 verdades nobles del Buda. Estas 4 verdades nobles de Buda son producto de ese proceso, digamos, de búsqueda espiritual que Siddhartha Gautama siguió y que tienen como consecuencia, pues, cuando él, digamos, llega como a esas revelaciones, establece estas 4 verdades que van a ser el corazón y el centro de la doctrina budista. Son verdades que se relacionan mucho con la existencia humana y de cómo poder llegar a tener una vida en un equilibrio y una armonía espiritual como tal. Entonces, la primera verdad que establece Buda, que es la primera doctrina que se plantea desde el budismo, es que la vida por naturaleza es un sufrimiento. ¿Y qué quería decir Buda ahí? Que básicamente el ser humano, desde que nace hasta que muere, siempre va a tener, digamos, presente en su vida el sufrimiento. Si usted se pone a analizar, pues tiene razón, digamos, en ese sentido, porque usted, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de nacimiento del ser humano? O sea, si nos ponemos a ver desde la perspectiva de la mujer, todos sabemos que los dolores de parto son dolores que de verdad son muy traumáticos, de hecho, o sea, son muy fuertes. Las mujeres se retuercen, y no de felicidad, sino porque pues está dando a luz, y eso es algo que genera sufrimiento. Ahora, si usted se da cuenta, la mayoría de los niños, por no decir todos, pues que nacen en condiciones normales, ¿qué es lo primero que hacen los niños? Llorar, ¿cierto? Y no lloran de felicidad, vine al mundo, no. Lloran es porque, de hecho, el nacimiento genera una forma de sufrimiento. De hecho, tal vez nosotros por eso no recordamos esa etapa de nuestra vida, porque sería algo tan traumático para nosotros que nosotros no recordamos eso. Entonces, en ese sentido, ahí ya está presente el sufrimiento. Cuando usted, por ejemplo, crece y, digamos, padece alguna enfermedad, digamos, ahorita con esto del COVID-19, yo no veo el primero que esté allá en la UCI, allá entubado con respirador feliz, allá chévere, estoy enfermo de COVID-19, ¿no? De hecho, la enfermedad, digamos, denota un sufrimiento en la existencia humana. Cuando usted, por ejemplo, envejece,
Digamos que algo por lo cual, digamos, se le tiene mucha consideración a las personas ya de la tercera edad es porque ya su salud comienza como a achacarse. Comienza que el dolor en las articulaciones, que el dolor aquí en la vejiga, que la falta de memoria, bueno, en fin. Y eso denota otro tipo de sufrimiento ya cuando, digamos, ha llegado a la vejez. O incluso, ustedes, digamos que esto es algo que creo que todos lo hemos vivido. Cuando, por ejemplo, usted, digamos, desea algo y no puede obtener eso que desea, anhela algo y sufre lo que llaman la frustración por no cumplir un deseo que usted tiene. Digamos que ustedes, sus papás le prometieron un Xbox la Navidad pasada, si pasaba el año en 10 y todo perfecto, pero como no había plata, entonces pues lo siento pelado, pero no hubo para eso. Pues usted ¿qué siente? Felicidad, no me van a dar el Xbox, o siente ¿qué? Sufrimiento, ¿cierto? O cuando a usted le gusta, por ejemplo, una niña y la pelada no le para bolas, o un niño y el pelado no le para bolas, pues usted se siente, usted sufre, ¿cierto? Entonces eso denota que a lo largo de la existencia del ser humano el sufrimiento es algo que siempre está constante. Entonces esa es la primera verdad como tal que establece el budismo. La vida por naturaleza es un constante sufrimiento. Bueno, la segunda verdad planteada por el budismo expresa o establece que el origen de todo el sufrimiento del ser humano se origina en los deseos y en las pasiones. Básicamente, ¿qué quería decir ahí Buda? Básicamente lo que quería decir es que todo nuestro sufrimiento en esta vida, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, tiene un origen y son los deseos y pasiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que cuando uno anhela algo, uno desea algo y no cumple con ese deseo. Por ejemplo, usted sueña con ser, yo qué sé, como James Rodríguez, o como Falcao, como Messi, o sueña ser multimillonario, o ser astronauta, y pasa la vida y no cumple ese anhelo, esa expectativa, pues usted va a sentir un sufrimiento emocional que va a ser la frustración, ¿cierto? O por ejemplo cuando usted, digamos, le gusta, no sé, le gusta un tipo de comida, un tipo de manjar, y digamos que ahí, digamos, no puede acceder a ese manjar porque no tiene plata, solo le alcanza para una empanada, o bueno, en fin, pues ahí se genera también una forma de sufrimiento ya como fisiológico, porque usted desea algo, comer algo, pero pues no lo puede hacer, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, digamos, usted está en clase y le dieron ganas de ir al baño y tiene deseo de ir al baño, pero el profesor le dice no, se aguanta hasta el descanso, y entonces usted, ay Dios mío, ¿cómo hacemos? Se aguante, y entonces usted comienza a sufrir porque su organismo le está, digámoslo así, deseando ir a hacer lo que tiene que ir a hacer al baño, pero no lo puede hacer, entonces ahí usted sufre, ¿cierto? Y pues digamos otros ejemplos podemos colocar más, ¿no? O sea, son ejemplos como muy coloquiales. Por ejemplo, cuando usted digamos desea, yo no sé, tener un Xbox, o desea cuadrarse con una chica que a usted le gusta y la chica le dice que no quiere porque no le gusta, es muy feo, bueno, no sé, no es su tipo, en fin, etcétera. Pues usted le va a generar un tipo como de sufrimiento, ¿cierto? Porque su deseo, su anhelo no se va a cumplir, y ese sufrimiento va a ser ya sea físico, emocional o psicológico. Pero aún así, si usted cumple ese deseo, en realidad usted no va a acabar con el sufrimiento de su vida, porque en realidad ahí solo va a tener una satisfacción muy temporal, muy efímera, muy parecido como a lo que decía Salomón en su libro en Eclesiastés, la frase célebre vanidad de vanidad, esto es vanidad. Se refería a lo efímero de las cosas de este mundo, incluso hasta el placer, hasta si usted se dé gusto en todo, digámoslo así, a nivel ya sea psicológico, emocional, físico, se dé gusto en todos sus caprichos, usted al final eso no lo va a llenar, digámoslo así, todo va a ser como muy efímero, y va a seguir sintiendo como ese vacío, esa cosa que a usted no lo llena, y pues eso va a denotar este sufrimiento, digamos, que se origina desde el budismo en el sufrimiento, desde lo que plantea el budismo en el sufrimiento. Entonces, en ese sentido, esa es la segunda verdad como tal que plantea el budismo. El origen de todo el sufrimiento humano se origina en el deseo y en las pasiones, porque sea que no las cumpla, pues le va a generar un sufrimiento por la frustración de no cumplir ese deseo, o sea que las cumpla, ¿cierto? Le va a generar una satisfacción temporal, pero el sufrimiento otra vez va a volver porque usted va a comenzar a desear y anhelar otras cosas, y pues ahí se va a generar también el sufrimiento como tal.
Bueno, la tercera verdad noble establecida por Buda es como parte de la solución para poderse librar del sufrimiento. Digamos que Buda decía que para poder librarse del sufrimiento en esta vida, pues había que acabar con el origen de este sufrimiento, es decir, con el deseo. Es decir, para que usted pueda vivir una vida libre de sufrimiento tenía que extinguir, acabar con los deseos y las pasiones propias de esta vida. Ya sean deseos a nivel psicológico, codicia, avaricia, a nivel emocional, por ejemplo, la venganza, no sé, el revanchismo, ¿cierto? A nivel incluso físico. Por ejemplo, pues no sé, hoy por ahí se promociona y eso pues en gran parte por el reggaetón, ¿no? Como esta cuestión del sexo, la sexualidad, de que mami, ven, vamos, hacemos tal cosa y todo. O sea, como ese tipo de pasiones y desenfrenos y de deseos que también pues son, bueno, decíamos, bueno, el sexo también puede ser el deseo, no sé, la avaricia, la codicia, bueno, cualquier tipo de pasión para poder ponerle fin a el sufrimiento, a la vida humana que se origina en el deseo, pues ¿qué hay que hacer? Acabar con estos deseos y con estas pasiones. Entonces Buda plantea, digámoslo así, un camino para llegar a ese fin, que básicamente la meta va a ser como el nirvana, ¿cierto? El nirvana para ellos va a ser como el estado de plenitud que toda persona alcanza una vez que ha logrado poner en práctica y ha comprendido estas 4 verdades nobles. La cuarta verdad viene a ser como el paso a paso. Se llaman los 8 pasos, que es lo que vamos a explicar ahorita, y que básicamente es como unas pautas que establece unos principios de conducta y de comportamiento que toda persona que quiera librarse del sufrimiento debe seguir para lograr ese estado de plenitud y de armonía espiritual libre de sufrimiento, y que ellos llaman como tal el nirvana, y eso es lo que vamos a ver a continuación. La cuarta verdad noble, profesada dentro del budismo, se conoce como los 8 pasos. Los 8 pasos son un pilar fundamental de la doctrina budista, ya que enmarcan los principios de la conducta del budista, y también de estos se derivan las prácticas que se hacen en el budismo. El primer paso se conoce como el recto conocimiento e implica la comprensión plena de las 4 verdades nobles. El segundo paso se conoce como el recto pensamiento. Consiste en pensar con desapego, amor y no violencia. Es evitar pensamientos de apego, odio o violencia. El tercer paso son las rectas palabras. Se trata de no mentir o decir palabras ofensivas o groseras. El cuarto paso es la recta acción. Es llevar una vida sin hacer acciones como homicidios, violencia o sexo desenfrenado. El quinto paso es la vida correcta. Se trata de ganarse la vida de forma honorable sin hacer daño a otros. El sexto paso se conoce como estado mental correcto. Implica impedir surgimiento de pensamientos malos, apartar pensamientos malos surgidos en la mente, cultivar buenos pensamientos y mantenerlos en la mente. Séptimo paso es esfuerzo correcto e implica llevar una vida libre de deseos y pasiones. Y por último, la concentración correcta. Se trata de la meditación profunda en donde se puede encontrar el estado de nirvana o paz espiritual. Bueno, ya para cerrar, pues bueno, ¿qué más podemos decir? Que pues el budismo hoy por hoy es una de las religiones o filosofías o pensamientos que todavía siguen vigentes, a pesar de que pues su origen estuvo por allá en el siglo VI antes de Cristo. Digamos que hoy por hoy muchas personas siguen practicando este pensamiento, son seguidores de este movimiento, de esta religión, filosofía, pensamiento. O sea, se puede tomar desde muchas desde estas perspectivas, pero sigue siendo, digamos así, algo que es vigente, ¿cierto? Se puede decir que ha alcanzado un alcance mundial, o sea, un nivel mundial. Digamos que aquí en Occidente muchas cosas del budismo se han filtrado a través de todo esto de la nueva era, pero digamos que a rasgos generales el budismo es lo que explicamos acá en esta videoclase. Entonces pues espero pues que le haya gustado, haya aprendido algo nuevo acerca de esta religión, de esta filosofía. Entonces pues no es más, muchachos, pues recuerden que las preguntas están aquí abajo del canal de YouTube, abajo del video del canal de YouTube. Recuerden que me tiene que entregar el trabajo respectivo, y pues no siendo más, me despido, que estén muy bien.